Imagina esto, la corona del maratón está en el suelo y 5 corredores ya están peleando por ella. Pero hay 2 nombres más, escondidos, que podrían cambiarlo todo de un día para otro. ¿Quién es el más rápido? ¿Quién es el más joven? ¿Quién viene con una marca imposible que nadie esperaba? ¿Y quién puede aparecer sin avisar y romper todas las reglas? Hoy vas a descubrir a los corredores que pueden gobernar los próximos 10 años y uno de ellos ya está más cerca del récord de lo que la gente piensa. El primer nombre es Sebastián Sabe. Un corredor que está cambiando el maratón sin levantar la voz. En Londres corrió tan rápido que muchos pensaron que había sido un día perfecto. Pero semanas después, en Berlín, hizo casi lo mismo, demostrando que no fue suerte, fue nivel real. Y eso es lo que más inquieta, Sabe no tiene carreras aisladas, tiene una línea ascendente que no se detiene. Mientras otros corredores ganan con finales explosivos, Sabe gana con frialdad. No mira atrás. No hace gestos. No celebra antes de tiempo. Él solo marca un ritmo que parece razonable, hasta que te das cuenta de que ese ritmo te está rompiendo por dentro. Los entrenadores que lo conocen aseguran que aún no ha llegado a su límite. Dicen que en los entrenamientos de altura ha hecho parciales que no se han publicado porque sonarían exagerados. Y eso abre una pregunta seria, ¿y si Sabe no solo quiere ganar carreras? ¿Y si su objetivo es dominar toda una generación? Si sigue así, puede convertirse en el corredor más difícil de derrotar en muchos años. Y lo mejor, o lo peor, según como lo mires es que todavía está mejorando. El segundo nombre es Tadesse Takele. Un corredor tan joven que todavía debería estar buscando su distancia, pero ya está ganando maratones donde otros se hunden. En Tokio sorprendió a todo el mundo con una marca que, para su edad, es una locura. No venía con fama. No venía con marketing. No venía con récords previos. Pero apareció, corrió con una agresividad calculada y se llevó la victoria. Lo más interesante es su pasado, viene de las pruebas de obstáculos. Eso significa algo muy claro. Tiene fuerza. Tiene técnica. Tiene resistencia. Y, sobre todo, tiene una mecánica que le permite correr rápido sin romperse. Los analistas dicen que este tipo de transición es peligrosa para sus rivales. Porque cuando un atleta de obstáculos encuentra el ritmo del maratón, suele convertirse en un monstruo. Y Takele está justo en ese punto. Entrena con un volumen enorme, está rodeado de un equipo que quiere llevarlo a lo más alto y, lo más llamativo, es que todavía tiene margen tanto físico como mental. Su mejor versión no ha llegado. Y cuando llegue, puede ser el etíope que devuelva el trono de la resistencia a su país. Si Takele une experiencia y velocidad, hablamos de un corredor que puede marcar la siguiente época del maratón. El tercer nombre es Benson Kipruto. Un corredor que no necesita presentaciones, porque cuando aparece en una carrera grande, siempre pasa algo. En Nueva York volvió a demostrarlo. Una prueba donde casi nadie puede correr cómodo, donde el viento, las cuestas y los cambios de ritmo destrozan a los favoritos. Pero a él no. Kipruto no gana porque sea el más rápido en un día perfecto. Gana porque sabe sufrir cuando todos los demás empiezan a pagar el precio. Su historial es brutal, cuando la carrera se hace dura, cuando los kilómetros se alargan y las piernas empiezan a fallar, Kipruto se mantiene firme. Tiene una marca personal tan rápida que demuestra su calidad, pero su verdadero poder está en su madurez competitiva. Sabe cuándo esperar. Sabe cuándo castigar. Y sabe cuándo lanzar el ataque final que deja sin respuesta a corredores más jóvenes. Los expertos dicen que este tipo de atleta es el que más problemas puede dar en los próximos años. Porque ya sabe ganar, ya sabe competir bajo presión, y ya ha demostrado que puede repetir resultados en circuitos muy distintos. Si consigue juntar un año sin lesiones y un ciclo de entrenamientos perfecto, puede convertirse en uno de los corredores más completos de toda esta nueva generación. Kipruto no es un rumor. Kipruto es una amenaza real. El cuarto nombre es Sean Korir. Un corredor que en Boston hizo algo que muy pocos pueden presumir, ganar en el circuito más traicionero del mundo. Boston no perdona. No perdona las prisas. No perdona los errores. Y, sobre todo, no perdona a los corredores que no saben gestionar el sufrimiento. Pero Korir lo manejó todo con una facilidad que desconcertó a los comentaristas. Mientras otros se quedaban clavados en las subidas, él seguía avanzando sin cambiar la expresión. Mientras la carrera se rompía en 1000 pedazos, él mantenía un ritmo que parecía imposible para esas condiciones. Korir es exactamente eso, un corredor diseñado para las situaciones extremas. No necesita un circuito plano. No necesita un día perfecto. Lo que necesita es una carrera donde haya caos, porque en el caos es donde él brilla. Los entrenadores hablan de su capacidad para aguantar ritmos altos incluso cuando ya no queda fuerza en las piernas.
Dicen que tiene una resistencia distinta, una resistencia que no se mide con números, sino con cabeza. Y eso es lo que lo convierte en un hombre peligroso para los próximos años. Si Korir encuentra una temporada estable, si mezcla su fortaleza mental con una preparación pulida, puede convertirse en un corredor que gane no solo en Boston, sino en cualquier carrera dura donde los demás fallen. Korir es la prueba de que el maratón no se gana solo con velocidad, se gana con carácter. El quinto nombre es Alphonse Félix Simbu. Este año hizo algo que muy pocos imaginaban, ganó el oro en el maratón de los mundiales en Tokio 2025, por apenas 0,03 segundos. Se convirtió en el primer atleta de Tanzania en lograr un título mundial en maratón. No tenía la marca más rápida del año, pero en la carrera más dura del año dio el golpe. La humedad, el calor, la presión, todo jugaba en contra y aún así esperó, y en los últimos metros encontró un sprint que pocos esperaban. Cuando muchos esperaban un error, Simbu lo aprovechó. Entró en el estadio final casi empatado, y ganó con una remontada de manual. Lo que lo hace peligroso para el futuro no es solo este oro, sino que lo consiguió cuando otros favoritos ya estaban rotos. Si consigue un circuito rápido, con marca explosiva, puede escalar de figura de sorpresa a figura dominante. Simbu es el tipo de corredor al que quieres mirar ahora mismo, porque puede aparecer cuando menos lo esperas. Y ahora viene la parte más peligrosa de todo este video. Porque no solo hay corredores que ya están brillando, también hay dos nombres que están empezando a sonar en entrenamientos, en grupos de élite y en conversaciones que nunca salen a los medios. Dos corredores que podrían reventarlo todo cuando den el salto definitivo. El primer rumor fuerte es Jacob Kiplimo. Un corredor que mete miedo incluso antes de entrar en el maratón de verdad. Hace nada rompió el récord mundial de media maratón con un tiempo que parece de ciencia ficción. Y lo más impresionante no es el récord, es la sensación de que todavía puede correr más rápido. Cuando debutó en maratón, muchos pensaron que sería prudente, que iría aprendiendo. Que tardaría años en acercarse a los mejores. Pero no. En su segundo maratón ya hizo un tiempo que coloca a todos en alerta. 2 carreras. 2 exhibiciones. Y una progresión que no tiene sentido para un atleta tan joven. Kiplimo tiene una zancada que parece flotar, una economía de carrera que otros tardan décadas en lograr, y una capacidad para sufrir que viene de los entrenamientos más duros de Uganda. Los entrenadores que lo han visto trabajar dicen que su ritmo en los últimos kilómetros es inhumano. Dicen que cuando todos están luchando por mantener el paso, Kiplimo está acelerando. Y aquí viene lo más inquietante, si decide centrarse en el maratón al 100%, puede destrozar las marcas actuales más rápido de lo que la gente imagina. No es un rumor cualquiera. Kiplimo es la sombra que puede caer sobre todos los demás. El segundo rumor es Bute Gemechu. Un corredor que casi nadie tenía en el radar hasta que debutó en maratón. Y su debut no fue normal. No fue tímido. No fue prudente. Fue una victoria clara con un tiempo que, para ser la primera vez, es una declaración de guerra. Los expertos se quedaron en silencio cuando vieron el cronómetro. No porque fuera un récord, sino porque mostró una facilidad que no corresponde a un debutante. Gemechu tiene algo muy especial, corre como si llevara 10 maratones encima, pero en realidad está empezando. Su técnica es limpia, su ritmo es estable, y su capacidad para mantener la velocidad cuando otros empiezan a romperse es impresionante. Lo más sospechoso, según varios entrenadores, es que en los entrenamientos previos llegó a marcar tiempos que no se han publicado. Dicen que están protegiendo su progresión, que no quieren exponerlo demasiado rápido, y que su verdadero potencial aún no se ha visto. Si aparece en una carrera grande, si decide ir a por una victoria importante, puede convertirse en la sorpresa del año. Gemechu es ese tipo de corredor que no ves venir, hasta que pasa delante de todos. Ahora que ya conoces a los 5 corredores que están marcando el ritmo, y a los 2 rumores que pueden cambiarlo todo, hay una pregunta que todos nos hacemos: ¿quién es realmente el más peligroso? Si hablamos de velocidad pura, el nombre que más asusta es Jacob Kiplimo. Sus parciales finales no son normales. Si hablamos de estabilidad, el más fiable es Sebastián Sabe. Corre como si tuviera un plan que nadie puede seguir. Si hablamos de juventud y crecimiento, Tadesse Takele es el que tiene más recorrido por delante. Si hablamos de experiencia en carreras duras, Benson Kipruto y John Korir siguen siendo los más completos. Si hablamos de resistencia mental, pocos pueden igualar a Alphonse Félix Simbu, el campeón mundial. Y si hablamos de la sorpresa que puede romper el guión, Bute Gemechu es el que puede aparecer sin avisar. Lo emocionante es esto: no hay un nuevo rey claro. Hay 7 candidatos con perfiles totalmente distintos y un trono vacío esperando al próximo monstruo del maratón.
Los próximos años van a ser salvajes. Y uno de estos 7 nombres puede dominar la década que empieza. El maratón está viviendo un momento único. Una generación se está apagando y otra, mucho más rápida y mucho más salvaje, está empezando a despertar. Lo emocionante es que nadie sabe quién se quedará con la corona. Puede ser la frialdad de Sabe, la juventud de Takele, la experiencia de Kipruto, la dureza de Koriro o la resistencia de Simbu. Y si Kiprimo o Gemechu confirman lo que están mostrando, podríamos vivir la mayor revolución del maratón desde hace décadas. Cuéntame en los comentarios quién crees que será el próximo gran dominador. Y si quieres ver por qué los corredores elite vuelan mientras los demás se quedan atrás, entra ahora en el video que estás viendo en pantalla. Te prometo que te va a sorprender.